Vamos, hermanos, directamente hoy al texto que vamos a utilizar. Lo mencioné el domingo pasado para los que estuvieron, pero no lo desarrollé, porque desarrollé cosas mucho más prácticas. Pero ahora quiero ir un poco a, no sé si decirle la base o la doctrina en cuanto a esto de los deberes cristianos. ¿Cómo vemos escrita aquí la voluntad de Dios en cuanto a los deberes cristianos? Entonces, hoy nos vamos a tomar un tiempo para desarrollar y analizar un texto muy pequeño que está en el capítulo 12 de Romanos, como dije, lo habíamos leído el domingo pasado. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Una vez que lo encuentren en sus Biblias, les voy a pedir por favor que se pongan en pie porque lo vamos a leer todos juntos. Esto era algo que me gustaba mucho en mi iglesia, donde yo crecí, que se hacía cuando leíamos la Biblia, lo hacíamos de pie, en respeto y en honra al Señor. Así que cuando lo tengan, por favor, en pie. 12:1. Romanos 12, 1 y 2, y vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Por lo menos lo que tengan versión Reina Valera 60, para poder seguir la lectura. Leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento. Muchas gracias. Aquí vamos a tener el cómo de lo que hemos estado hablando domingos anteriores. Domingos anteriores dimos o hablamos de lo que hay que hacer, de lo que se nos ordena hacer. Aquí vamos a ver el cómo lo hacemos. Aquí Pablo va a detallar en solo 2 versículos una multitud de conceptos de cómo lo vamos a hacer. Pero comencemos viendo cómo él... Hay algo personal en Pablo al comenzar este texto. Él dice, os ruego. Pablo está apelando a su voluntad, a mi voluntad. Pablo desde su corazón está hablándole a su corazón. Os ruego. Es algo que él sabe que si nosotros no ponemos de nosotros, no lo vamos a hacer. Entonces, hermano, os ruego que escuchen esto y que dispongan su voluntad para escuchar esto. Pero el texto comienza con una frase que Pablo utiliza muchísimo y que tiene un significado categórico. Cuando él dice, así que hermanos, inmediatamente Pablo va a comenzar con una enseñanza doctrinal. Este es un patrón que utiliza Pablo. Noten esto en el resto de las cartas cuando vayan leyendo, que él va a utilizar esto. Así que, hermanos, van a haber exhortaciones luego de esta frase, doctrinales. Y yo no quiero que se asusten con la palabra doctrina. La palabra doctrina puede parecer muy seria, muy formal, muy... En el ejército nos adoctrinaban. Hay una doctrina militar. En un club de fútbol, el director técnico adoctrina a sus entrenados para cumplir con su trabajo, con su estrategia. Entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Enseñanza, no es más ni menos que eso. Doctrina no es malo. Doctrina es bueno. En la escuela dominical, ¿qué hacemos?
se enseña, se adoctrina. Entonces, no tengan miedo de esta palabra y sí, ámenla. Amen la doctrina. ¿Por qué? Porque si no amamos la doctrina, no vamos a saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos al club, vamos a los Leones, al Rotary. Ahí no hay demasiada doctrina, un poquito nomás. Pero la palabra de Dios es doctrina, porque es enseñanza. Así que no es más ni menos que aprender lo que dice la Biblia en forma ordenada, profunda, respetuosa y honesta. Eso es doctrina. Continúa Pablo diciendo por las misericordias de Dios. Bien, ¿qué es lo que se nos está diciendo acá? Antes de explicarnos qué es lo que, el cómo que yo les digo, él dice, presten atención, hermanos. Por las misericordias de Dios. Nosotros tenemos pruebas contundentes y hasta demasiadas de la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que hacer las cosas y disponer nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras acciones en base a esa misericordia de Dios. Miren, vamos a hacer un listadito pequeño de algunas de las misericordias que Pablo, solamente Pablo, no estoy hablando del resto de los libros de la Biblia, solamente Pablo detalla de las misericordias de Dios. Justificación, adopción en Jesús, identificación con Cristo. Somos puestos bajo la gracia y no sobre la ley. El don del Espíritu Santo que mora en nosotros, ayuda en la aflicción, posicionado en la elección de Dios. Hemos sido elegidos por Dios. La certeza de la gloria venidera que tanto cantamos. La confianza de no estar separados de ese Dios de amor. Y la total confianza en la fidelidad de Dios. Y esta es una lista cortita de las misericordias de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos manda que hagamos lo que hemos visto los domingos anteriores, pero Él hace posible que podamos hacerlo. El que seamos justos, el que seamos rectos, como veíamos el domingo pasado, Él pide que lo hagamos y Él hace posible que lo hagamos, en base a su misericordia. Entonces, tengamos en cuenta la misericordia de Dios para ofrecernos nosotros a nosotros mismos delante de Él, para que Él siga obrando misericordia en nosotros y por medio de nosotros en los que están alrededor. Y a la luz de esta misericordia, pasada, presente y futura, porque hemos visto en esa lista que hay cosas que ya pasaron, cosas que están pasando ahora y cosas que van a pasar, como la vida eterna, la glorificación. En base a esta misericordia, Pablo lo que nos está rogando es esto que tanto nos asusta: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, entonces suponemos que las misericordias de Dios deben de tener algún poder persuasivo en nuestra voluntad, porque a nosotros nos cuesta mucho entender y querer esto. Pero si Pablo lo está diciendo de esta manera, yo entiendo que la misericordia de Dios es la que nos va a hacer entender esto y hacer esto. Vamos a hablar de sacrificio. Aquí Pablo está hablando de que presentemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Nuestros cuerpos, no nuestras ofrendas, no nuestros trabajos, no nuestros hijos, no nuestros talentos. Está hablando de nuestros cuerpos. ¿Y por qué habla de cuerpo? Porque el cuerpo engloba todo esto que dije. Cuando habla de cuerpo, está hablando de algo integral, total,
espíritu, alma, cuerpo, mente, carne. Que presentemos nuestros cuerpos quiere decir que nos presentemos por completo delante del Señor. Podemos hacer muchas cosas. Podemos cantar, podemos tocar, podemos hacer entrar a los hermanos y servir a los hermanos, podemos predicar, podemos visitar y podemos ir a la India. Pero eso es solo trabajo. Si nuestro cuerpo integral no es el que está presentado delante de Dios, eso otro es trabajo. El profeta, de parte de Dios, le decía al pueblo: ya no quiero más sacrificios. Me hartan sus sacrificios. Me aburren sus sacrificios. Porque era lo único que hacía el pueblo: llevar los animales a que fueran degollados, quemados, lo que fuera, y ellos se iban para su casa igual que como habían llegado. No. Íntegro, todo nuestro ser presentado delante de Dios. Y esto es un acto de voluntad. Por eso Él dice al principio: os ruego. Porque el Señor no nos obliga. Somos nosotros los que decidimos hacerlo. Nuestra voluntad debe dominar al cuerpo. Hoy en día lo que domina al cuerpo generalmente es la edad, ¿verdad? Yo tengo muchísimas ganas de jugar al fútbol, pero tengo dos condicionantes. Una es que nadie me invita y la otra es que tampoco podría. En nuestra vida regular, nuestro tiempo de vida, nuestra edad, nos dice lo que podemos hacer y lo que no. Hay algunos que son extraordinarios y siguen haciendo a pesar de la edad. Yo lo admiro mucho al pastor Esteban, las cosas que hace con sus... No voy a decir cuántos, pastor, porque eso acá. Yo no puedo hacer algunas cosas que hace el pastor. Pero también viví otra vida. Pero en Cristo no es así. En Cristo no es así. En Cristo nuestra voluntad determina lo que hace el cuerpo. Pero no en relación al fútbol. No. En relación a las cosas de Dios. Para el mundo, que yo le diga que tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, me van a meter preso. Porque estoy haciendo apología al sadomasoquismo o a la violencia, van a entender ello. Y no. Lo puedo decir, como Pablo lo dijo, a los hijos de Dios, porque entienden que por medio de la voluntad yo puedo disponer mi cuerpo para presentarlo al Señor. Íntegramente. Y mantenerlo en el altar de Dios. Y un detalle a pensar, los griegos, en aquel entonces cuando fue escrito esto, pensaban que esto del cuerpo no era necesario. Por decir así, estaban en desacuerdo con Pablo porque ellos entendían que el cuerpo no tenía nada de espiritual. Por lo tanto, no iban a entender esto. Pero Pablo, en 1 Corintios 6:20, dice algo muy interesante que les voy a leer. Él dice: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se acuerdan cuando hicimos mayordomía? Que hablamos, que el cuerpo es de Dios. Porque Él lo compró, lo había hecho, nosotros lo habíamos entregado al pecado, y Él lo compró y ahora es de vuelta de Él. Entonces, el cuerpo íntegro es de Dios. Espíritu, alma, cuerpo, mente, carne. Grasa también. Sacrificio vivo. ¿Por qué es vivo? Los judíos y los paganos del primer siglo entendían perfectamente lo que era esto del sacrificio. Nosotros hoy capaz entendemos un poco menos porque no lo hacemos. Tal vez lo que hayan venido
de alguna religión afro-umbandista saben, porque ellos sí siguen sacrificando animales. Pero lo que no entendían era lo que Pablo estaba diciendo acá, y tiene una explicación muy fuerte. El sacrificio debe traerse al altar vivo, y una vez en el altar, permanece vivo. Por eso Pablo habla aquí del sacrificio vivo. No llegamos al altar y dejamos de ser para hacer otra cosa. ¿O somos? No. Llegamos al altar enteritos, o deberíamos, todo nuestro ser integral, y permanecemos vivos en esa vida que Cristo nos da, en esa vida abundante que Cristo nos da. Continúa diciendo, además de vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio que Dios espera de nosotros tiene que ser santo y aceptable. Santo, porque nos apartamos del pecado. Esto ya lo hemos hablado. Santo es separado por Dios del pecado. Pero aceptable es porque el estándar para el sacrificio en el Antiguo Testamento era bastante severo. ¿Por qué debería cambiar en el Nuevo Testamento? También tiene que ser agradable y santo. Dice el Antiguo Testamento que, por ejemplo, tenían que tomar un animal que fuera macho y sin defecto. Levítico 1:10 dice, pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Pero, ¿qué pasa si tiene defectos? Deuteronomio 15:21 dice, pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Y este macho sin defecto debía ser entregado en una ofrenda encendida de olor grato a Dios. Levítico 1:9, el que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, en una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. La idea del olor grato, en este caso dice allí agradable a Dios, está ligado siempre con el tema del fuego. En el Antiguo Testamento tenía que ver con el fuego, tenía que haber fuego para que ese olor subiera. Y en esto que estamos hablando hoy también hay fuego. El fuego en el que fueron quemados nuestros pecados, hermanos. Si nos presentamos honestamente, sinceramente delante de Dios, le hemos confesado nuestros pecados, todo eso va al fuego. Y ese arrepentimiento es ese olor agradable al Señor. Saben que en algunos sacrificios se llevaba esa ofrenda y servía, o antes de ser sacrificado se tomaban algunas partes y lo compartían tanto el sacerdote como el que llevaba la ofrenda. Esta ofrenda encendida se entregaba completa, ni una parte se quitaba. Completa y completa debe ser nuestra entrega al Señor. La santidad es una decisión. También nuestra voluntad va a imponerse o no. Pero hermanos, se puede hacer efectiva por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a santidad. Son conceptos demasiado profundos, parece, demasiado complejos, pero son elementales. Porque si no lo entendemos, ¿qué es lo que le estamos entregando a Dios? Nuestras ofrendas, nuestro trabajo, nuestro tiempo. Pero si no lo hemos hecho en forma completa, integral, no va a funcionar. Y por eso habla del culto racional, allí al final del versículo 1.
La palabra racional en griego es lógicos y se utiliza también en el versículo de 1 Pedro 2:2 que ustedes deben haber escuchado, que dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Esa palabra lógicos se utiliza para racional, pero también se utiliza en la Biblia para la palabra. Nuestro culto, nuestra vida, nuestra entrega al Señor tiene que ser racional, en la palabra, fundada en la palabra, no porque me parece que se hace así, lo vi así que era en otro lado y lo voy a... No, en la palabra, racional. ¿Por qué se destacaban los creyentes de Berea? A ver los jóvenes. Escudriñaban la palabra para ver si lo que decía Álvaro era verdad. Si lo que decía el pastor era verdad. Si lo que decía cualquiera que estuviera hablando y enseñando era verdad. Eso es un culto racional. Escudriñar la palabra y hacer las cosas de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a cómo me parece o cómo se viene haciendo o cómo aquel allá lo hizo. Si escudriñando la palabra vemos que no está bien, se hace como dice la palabra. Y nuestra voluntad es la que va a determinar ese cambio. Vamos al versículo 2. Aquí de lo que va a hablar es de los problemas que vamos a tener si nosotros queremos tomar esta decisión de entregarnos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, comienza diciendo. Y aquí de lo que nos está hablando es del sistema del mundo. ¿Qué es el sistema del mundo? Es la cultura popular y la manera de pensar de la sociedad, que generalmente, en un 99,8%, es contraria a Dios. Porque el hombre está en rebelión con Dios. Entonces, el mundo está pensando desde la postura del contrario a Dios. No se conformen, no tomen la forma. Conformar es tomar la forma. Si el mundo tuviera forma de un molde de torta de corazón, por más lindo que sea el corazón, ustedes no se metan adentro. Porque Dios está formando otro hombre. ¿Se entiende? No nos conformemos, resistamos el proceso del mundo de conformarnos a Él. ¿De qué manera? Transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo aquí. Eso es lo opuesto a lo que dije recién. Si el mundo tiene un molde de corazón, probablemente el otro, vamos a ponerlo lindo, una forma de cruz, el molde de torta ese, para poner una ilustración. Es un campo de batalla, hermanos. Es un campo de batalla. Se dijo hace un rato lo difícil que es estar afuera. Lo dije el domingo pasado, lo difícil que es estar en un local de estudio o en una fábrica. Porque nos quieren moldear como ellos. Pero es acá que se hace, en la renovación del entendimiento. El problema, hermanos, es que muchos cristianos hoy en día están basando su vida en sentimientos, no en entendimiento. Ay, ¿cómo me siento hoy? Ay, ¿me gustó la alabanza? Y el predicador no me gusta. La camisa esa que trajo. ¡Ah! ¿Cómo me siento en cuanto a mi familia? Son todo uno complicado, ¿no? Si usted es una persona que se mueve por sentimientos, lamento informarle que el espíritu transformador de Dios no está en su vida. Porque el Señor funciona por medio del Espíritu Santo en su vida, no por los sentimientos. No que los sentimientos no valgan, pero con los sentimientos no. Recuerden el Salmo,
Salmo creo que era, el corazón del hombre es engañoso. No que nos sirva, pero sí que nos puede hacer trampa. Ojo, hay otros que son extremadamente activistas. Lo que quieren es hacer. No, a mí de teología no me hable, de doctrina no. A mí decime lo que tengo que hacer. Dame los 5 puntos para ser feliz o los 12 puntos para hacer tal cosa. Pero doctrina, teología, no. Y ese ya se va para el otro lado. Él quiere hacer. Pero no quiere trabajar su cabecita. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso que dice la palabra de Dios? No es cómo me siento. ¿O será que puedo? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer según la palabra de Dios? Transformación, para los que están en la universidad tienen que haber hablado de esto, de la palabra griega es metamorfo. Nosotros la conocemos más como metamorfosis. ¿Para qué animalito usamos de ejemplo para la metamorfosis? La mariposa. ¿Sí? Es el ejemplo clásico. Esa oruga bien fea, bien asquerosa, se mete en su capullito y después sale y es otra cosa, no tiene nada que ver. Precioso el bichito. Eso es metamorfosis. Y esa es la transformación que está hablando Pablo acá. Mire, esa misma palabra metamorfo se utilizó en el texto de Marcos 9, cuando la transfiguración de Cristo. ¿Sí? Dice, 6 días después tomó con él Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Totalmente transformado, era algo hermoso, era algo... nada que ver. Como dice en Asunción, nada que ver. Era otra cosa. Esa es la metamorfosis de la que está hablando aquí. Pablo lo usa nuevamente en 2 Corintios en el capítulo 3, cuando dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Este transformados también es metamorfo. No es que somos maquillados, no es que nos hacemos una operación bariátrica y somos más flacos, no es que nos cortamos el pelo y lo cambiamos de color, no, transformaciones por completo, de una cosa a otra. Entonces, transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestras vidas. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros somos transformados desde adentro, no estoy hablando de maquillarnos por afuera, vestirnos como cristianos, ponernos un pantaloncito sport, una camisita, una corbatita, un vestido, una pollera, una blusa, recogernos el pelo las mujeres, los hombres peinarnos bien cortitos. Eso es make-up, ¿no? Así dicen las chicas ahora. Eso es outfit. Eso es exterior. La transformación que está hablando acá es interna, de la mente. Y si hay ese tipo de transformación en ustedes, se va a notar afuera. Porque ese es el poder de la transformación que el Espíritu hace en nosotros. Esa es la transformación agradable y perfecta a Dios en la cual Él cumple su voluntad. Y se va a ver afuera. No sé si porque nos vamos a vestir diferente o porque vamos a hablar diferente, como yo decía el domingo pasado. Nuestra conversación va a ser agradable, con sazón. ¿Sí? Nuestras actitudes hacia los demás van a ser diferentes, porque de adentro
está saliendo ese cambio. Para vivir entonces en la voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que tener en mente las riquezas de Dios, las misericordias de Dios que mencioné hace un ratito, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro culto racional es ceder nuestra voluntad a Él. Nuestra voluntad se amolda, se conforma a la voluntad de Dios. Debemos resistir a conformarnos a la mentalidad del mundo por medio de los pensamientos y acciones que corresponden a un hijo de Dios, que era lo que hemos estado viendo antes. Pero este es el cómo. Poner el enfoque en la palabra de Dios, en una relación de compañerismo con Dios. No entiendo, Señor. No entiendo. Me voy a sentar, me voy a leer, pero voy a buscar esta otra Biblia. Por favor, ayúdame. O decime con quién tengo que hablar. Quiero entender. Ese es nuestro culto racional. Y si lo hacemos así, estaremos dentro de la voluntad de Dios. Les ruego, como dice Pablo acá, les ruego que se presenten íntegramente a Dios en su altar como un sacrificio vivo, vivo por la vida que nos da Cristo. Él en la cruz hizo algo tremendo, tremendo, y lo cantamos, lo recitamos, recordamos en la cena eso, para darnos vida. Este sacrificio es un sacrificio vivo, un sacrificio de entrega por completo.